Gente que cuenta, un podcast de César Zapata y Sobio Tereso. Gente que cuenta es un espacio para leer autores latinoamericanos poco conocidos. Gente que puede que no esté en tu radar, pero tiene algo bueno que contar. Pequeños autores, grandes obras. La frustración se convierte en venganza cuando se toman decisiones luego de una humillación constante. De eso versará la siguiente historia. La luz que arrastra las imágenes. Por Paula Andrea Marín Colorado. Autora colombiana, radicada en Bogotá. Habían encontrado el cuerpo en el muelle del pueblo siguiente. Ana no había recurrido a esbirros para lograr lo que se había propuesto un año atrás y lo consiguió una tarde, cuando los niños estaban en la escuela y su esposo había llegado temprano a la casa. Ya en una ocasión había tratado de emascular al hombre con el que convivía desde hacía 20 años. Lo único que había conseguido entonces fue una paliza más que la dejó postrada en la cama por una semana, rodeada de los ojos impávidos de sus hijos más pequeños, que solían correr descalzos detrás de los hermanos mayores cuando salían a recoger guayabas, naranjas o mandarinas o a recibir al padre que bajaba del cafetal en tiempo de cosecha. Después de eso, Ana pensó muchas veces en matarse. Cada vez que bajaba al río a lavar la ropa en compañía de su hijo más pequeño, sentía el impulso de tirarse a sus aguas y dejarse arrastrar por la corriente hasta que el cuerpo dejara de luchar y se rindiera a su fuerza, se hundiera en sus profundidades y se dejara llevar tan lejos como pudiera irse. Pero la mirada de su hijo lograba intimidarla, reprocharle su necesidad de olvido. Entonces recogía la ropa que acababa de lavar, ajustaba el platón a su cintura y con la mano libre sujetaba a su hijo con la fuerza de un deber impuesto. Luego apareció el plan, tan claro como suelen llegar las decisiones que se asumen con absoluta responsabilidad. Ana aguardó el momento preciso. Mientras su esposo esperaba en la mesa a que ella regresara con el plato de comida, buscó la plancha de hierro que guardaba en el armario. Fue acercándose desde atrás, la descargó con todo su ímpetu sobre la cabeza del hombre, que cayó al piso de inmediato, y volvió a golpear, una y otra vez. Arrastró el cuerpo hasta el río para evitarle el encuentro a sus hijos, y se sorprendió de su fuerza, la manifestación de un impulso recargado de tiempo y de paciencia. Ana logró escapar de una condena judicial argumentando una reacción en legítima defensa. Los vecinos testificaron haberla visto durante la época de su convalecencia y el juez, muy joven, creyó conveniente castigar cualquier sospecha de brutalidad del hombre contra la mujer. El verdadero horror, como se sabe, no había sido el físico, sino la humillación, el saberse traicionada con el mayor de los cinismos, mujeres que se quedaban con el dinero que ella y sus hijos necesitaban más que cualquiera, su dignidad de mujer pasada por alto y en donde ni siquiera cabría nombrar el amor. La frustración se convierte en rencor, el rencor en venganza y la venganza en acción. Ver a Ana en aquella época era observar un rostro avejentado con extrema rapidez, la fluctuación de un cuerpo entre una casa demasiado pequeña para sus deseos. Cuando bajaba al pueblo, buscaba la mirada de aquellas mujeres que cada fin de semana vaciaban los bolsillos de su marido y lo cargaban con enfermedades humillantes que ella debía soportar. Compraba un par de zapatos y un corte de tela para su hija de 15 años, que la próxima semana empezaría a trabajar en el almacén de don Camilo. Caminaba sin fijarse en las miradas soslayadas de los hombres que en el fondo sabían la verdad y no se atrevían a juzgarla. El recuerdo de aquel hombre en Ana era un pasaje difuso que carecía de relevancia y su concentración residía en la necesidad de caminar sin detenerse, de llegar hasta su casa y organizar la comida, de revisar si sus hijas ya habían llegado, de percatarse si habían asistido a misa. Cuando la noche se apagaba y el sonido del agua parecía invadirlo todo, no podía evitar pensar en su vestido de novia, en la mirada fría de su madre, en la soledad de la iglesia donde ella se casaba, en la mudez de su cuerpo en la noche de bodas,
en la sequedad de su boca y su aprensión al arrojar las sábanas al fuego a la mañana siguiente. Y también, aunque solo se lo permitía por un segundo, recordaba la primera vez que vio a quien 3 meses después sería su esposo. Alto, con su sombrero fino y su traje blanco e impecable, su piel tan clara, mirándola sin disimulo. Busco con mi cámara la imagen de Ana por el pueblo, en cada rostro de mujer que me rodea. Camino por las calles y trato de ver en ellas a madre dirigirse hacia la escuela o a su casa. La observo con su falda corta a cuadros y su pelo negro y largo, y la forma en que la observa padre desde la distancia, montado en su bicicleta. Reconstruyo la figura de Ana llena de las palabras de quien me ha contado su historia, pero también de las mías, el relato que entretejo a espaldas de su existencia y de su tiempo. Me voy alejando de la plaza y me acerco a la salida del pueblo, el puente sobre el río, que en esta época es caudaloso e inquietante, las casas de madera abandonadas o convertidas en improvisadas tiendas para los viajeros, el sendero que conduce a la casa donde solían vivir Ana y sus hijos. Hay niños pequeños que corren alrededor de la casa y humo saliendo de la cocina. Una mujer sale a recibirme limpiándose las manos con el borde de su delantal. No la conozco, pero por el gesto que hace con sus labios parece que hubiera estado esperándome. Temo que se sienta defraudada después, así que le digo que soy hija de Lorenza y que he venido al pueblo a visitar a tía Francisca. Ah, dice ella, yo pensé que era la señora que había llamado a averiguar por el precio de la finca, pero tranquila, siga nomás. La mujer se llama Leticia, me deja en el corredor mientras vuelve con una taza de café para mí. Al frente veo el río y supongo ya el recorrido de Ana con el cuerpo de su esposo. La señora Francisca le habrá contado la historia de Ana, ¿no es cierto? Sí, mala cosa, no es una historia muy bonita que digamos. Después de eso, Ana quedó muy sola y le tocó trabajar muy duro a ella y a sus hijos. Pero eso fue mejor que seguir soportando el maltrato. Yo no sé, pero a mí me parece que una mujer siempre necesita de la presencia del hombre. ¿Ella murió aquí? No, esta finca no era de ellos. Los dueños dejaron que se quedara un tiempo, pero el hijo mayor de Ana todavía no era lo suficientemente fuerte para reemplazar a su papá en el manejo de los jornaleros y de los cultivos. Así que tuvieron que irse al pueblo, donde una de las hijas había conseguido trabajo. Entonces murió en el pueblo. Sí, usted debió pasar por allí, es una de las últimas casitas que hay. Está toda desbaratada porque los dueños por aquí no volvieron y eso quedó abandonado. Ana murió muy enferma, eso sí, rodeada de todas sus hijas y de algunos de sus hijos, porque varios de ellos estaban muy lejos, con sus esposas, en la policía o en el ejército. Dicen que le dio pulmonía, pero eso al final no se sabe. En esa época los médicos eran un lujo, también los curas, y no iban así como hacia la casa de un pobre. Claro que ahora tampoco es que lo hagan mucho. Ella toda flaquita y con ese mal tan grande. Yo creo que al final lo único que quería era morirse. Pero no haga esa cara, eso fue lo mejor, se fue a descansar. Sus hijos ya estaban creciditos y ella había cumplido con sus deberes de mamá. Supongo que sí. Mire, por allá atrás es muy bonito. Hay árboles de frutas y la sombra da fresquito. Si quiere vaya y da una vuelta mientras yo acabo de hacer el almuerzo. Yo la llamo cuando esté listo. El sol está en su cenit y la luz es perfecta para una fotografía que resalte el brillo de las cosas. Leticia tiene razón. La sombra de los árboles refresca el pensamiento y dan ganas de meterse al río. Solo los pies, la cara, no sea que el agua sienta envidia de la sed. Luego obturar una y otra vez, cuidando de que el sol no se arrastre sobre las imágenes. Al cabo de unos minutos, uno de los niños de Leticia se acerca y me dice que el almuerzo está servido. Antes de sentarme en la mesa, llevo la cámara delante de mis ojos y encuentro esa otra imagen que se impone a las demás. Leticia llevando a sus 2 hijos de la mano. Pienso también en la imagen de tía Francisca fumando quedamente en el balcón de una casa en el pueblo, almacenando palabras para desparramarlas luego ante mí. Su palabrería contrasta con sus largos momentos de silencio, como si en algún instante alguien activara algún dispositivo parlante. Madre dice que en la casa todos le tenían miedo porque parecía un fantasma. A veces se olvidaban de su presencia y la veían salir de la cocina con un vaso de agua o abrir la puerta del balcón para recibir el fresco de la tarde. Su existencia se convierte para mí en una variedad familiar, una confirmación del mito sobre los secretos, lo hermético que hay en la base de todos los lazos sanguíneos.
Las imágenes de Leticia, de tía Francisca y de las mujeres del pueblo se revelan en un cuarto oscuro ya muy lejos en el espacio y se repiten a veces en los ojos de madre, a veces en los míos, que repiten los ojos de madre, que repiten los míos. A veces las imágenes se liberan y suelo sentir el viento que pasa, las escalas del verde, un olor a café seco, el silencio de una casa apabullada de voces y a veces también fachadas a medio terminar, polvo y cemento, una risa tenue que vuelve, la luz deslizándose entre ruidos sucesivos, un grito desde el tiempo, un gemido. Escuchaste a Gente que Cuenta.